Buenas tardes, bienvenidos todos a este nuevo estudio que vamos a comenzar el día de hoy. El día de hoy vamos a ver el versículo 20, el 21, el 22 y el 23. Vamos a ver estos pasajes y vamos a tratar de extraer su significado. Así que les invito a quedarse, a ver el video y que puedan reflexionar en lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Así que vamos a comenzar en este momento. En el versículo 20, para iniciar, eh, tenemos tenemos una cláusula adversativa, como la vez pasada lo dije. Aquí tenemos un pero en el cual eso es una cláusula o una partícula. Le vamos a poner partícula adversativa. Ya la clase pasada expliqué un poquito acerca de las cláusulas o las partículas adversativas que normalmente se utilizan para contrastar, para un cambio de tema. En este caso el pero está contrastando una idea que el autor quiere hacer. ¿Qué idea quiero contrastar? Bueno, dice el versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos. O sea, en el versículo anterior, el versículo 19, estaba hablando acerca de los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces, para contrastar o contraponer, más bien, para contraponer la idea acerca de lo que estaban haciendo estos sensuales que no tienen al Espíritu, ahora como contraparte, los que están, a quienes Judas les está escribiendo la carta, le está diciendo: ahora ustedes, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Antes de llegar a edificando, vamos a decir que otra vez tenemos aquí, tenemos un pronombre en segunda, es un pronombre en segunda persona del plural. O sea que es un conjunto de personas a la que les está hablando. No les está hablando solamente a una persona, a alguien en particular, les está hablando a varias personas a la vez. Aquí me voy a ir muy rápido. Amados, ya dije también la vez pasada que amados es una palabra agapetoi. Algunas versiones lo traducen como queridos hermanos, pero amados está dando a entender que para Judas esas personas son amadas, lo mismo que también para Dios pudiéramos decir. Esta idea o esta palabra amados, agapetoi, se repite en 3 versículos. Se repite en el versículo 3, en el versículo 17 y en el versículo 20. Ahora, edificándos. Tenemos 4, podríamos decir, mandamientos en estos, bueno, en el versículo 20 y el versículo 21 tenemos 4 mandamientos, aunque en el español no se dejan ver tanto. Aquí tenemos un verbo participio, lo cual no voy a extenderme tanto aquí, pero este es un verbo que podríamos entenderlo como un mandamiento, aunque no necesariamente es un imperativo. Aquí también tenemos otro mandamiento o algo que el autor está demandando en cada uno de nosotros. Aquí edificándoos, aquí tenemos otro orando. Se podría decir que es otro verbo sobre los cuales el texto se está fundamentando. Entonces tenemos 4 verbos: edificándose, orando, conservaos y esperando. Estos 4 verbos están controlando el versículo 20 y el versículo 21. Son muy importantes que nosotros analicemos los verbos, porque son las acciones que van a controlar el pasaje en este momento. Así que edificándoos
Es una idea del Nuevo Testamento que ya varias veces los autores utilizan. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 1-16, hay una idea. Efesios 4, del 1 al 16, se utiliza esta palabra. Esta palabra es la palabra epoicodomeo. Epoicodomeo. Y lo que implica es construir. Y en Efesios 4:16 está la idea específicamente. Por ejemplo, en el versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, hay una idea de que los cristianos somos parte de un cuerpo. Cada persona que ha sido redimida, que ha sido rescatada, forma parte de un todo, de un cuerpo. Así que esta palabra es muy usual en el Nuevo Testamento. Y bueno, esta palabra, la implicación que tiene es que nosotros debemos de edificarnos. Y ahorita voy a explicar la idea en totalidad, pero ¿en qué sentido nos debemos de edificar? ¿O sobre qué debemos edificar? Y aquí está la palabra sobre, o sea, tiene que ver con que tenemos que edificarnos sobre un fundamento. ¿Cuál es el fundamento sobre el cual debemos de edificarnos o fundamentarnos? Sobre la santísima fe. Aquí tenemos que la palabra, que tenemos esta palabra muy, muy común también en el Nuevo Testamento, la palabra pistis. Y la palabra fe aquí hace alusión al cuerpo de doctrina cristiana. Al cuerpo hace alusión, la palabra fe hace alusión al cuerpo de doctrina cristiana. Como por ejemplo, si ustedes leen el pasaje de Hechos 2:42. En Hechos 2:42 se nos dice acerca de que estaba la doctrina de los apóstoles. Déjenme leerlo rápidamente, que el pasaje se encuentra en Hechos capítulo 2, en los versículos 42, y dice de esta manera. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La fe aquí pudiera estar dando a entender también ese cuerpo de doctrina, el cuerpo de doctrina de los apóstoles. Como bien ya vimos la idea en el versículo 3, que debemos de contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, entendiéndose a los apóstoles. Entonces, también este sustantivo, la palabra pistis, fe, es un sustantivo que va acompañada de un adjetivo. Normalmente los adjetivos modifican a los sustantivos, y en este caso es un adjetivo que está en una forma superlativa. O sea, algo superlativo quiere dar a entender que una cualidad se quiere agrandar, se quiere ponerlo en términos que hagan grande alguna cualidad. En este caso, santísima. La palabra santísima tiene que ver con apartado del mal, la palabra hagios en el griego, y simplemente está diciendo que nosotros nos debemos de edificar sobre aquello que es tan apartado del mal que es el cuerpo de doctrina cristiana. Entonces,
edificándonos, volviendo a la idea de edificarnos, volviendo a la palabra. Entonces esta palabra nos habla de un desarrollo, espiritual comunitario. Si ustedes se dan cuenta, la palabra aquí, edificándoos, no dice edificándote. O sea, la palabra da a entender que es un ejercicio que se tiene que hacer en comunidad. Eso es muy difícil el día de hoy, que tenemos a muchas personas, tanto fuera de los círculos cristianos como dentro de los círculos cristianos. Se habla muy fuertemente del individualismo. No nos gusta hacer equipo, no nos gusta someternos a otras personas. Pero en la Biblia se nos dice que para edificarnos es necesario hacerlo en comunidad. Es necesario hacerlo en comunidad. Y bueno, ¿qué implica, aparte de que debemos desarrollarnos en comunidad? ¿Qué significa que debemos de edificarnos sobre la Santísima Fe? La idea que subyace en el versículo 20 es que debemos de hacer de la sagrada fe, el fundamento de nuestras vidas. Qué importante. Por eso es que nosotros debemos cada día ser serios en el estudio de la palabra. Creo que cada cristiano debiera cada día edificarse. Así que debemos de hacer de la fe el fundamento de nuestras vidas. ¿Con quién me voy a casar? ¿Cómo voy a gobernar mi vida? ¿Cómo voy a tomar mis decisiones? ¿Cómo voy a balancear mi tiempo de trabajo y mi tiempo familiar? Y debemos de tratar de buscar cada una de estas respuestas en la fe, o sea, el cuerpo de doctrina cristiana. En este sentido se está utilizando la palabra fe, recordemos. Entonces, hermanos, el hecho de edificarnos en la Santísima Fe, otra vez, es un ejercicio que se debe hacer en comunidad. Es un desarrollo espiritual comunitario. Como bien les decía, el día de hoy se apoya mucho la idea del individualismo. Se nos hace muy difícil pedir consejos, se nos hace muy difícil rendir cuentas ante otras personas, pero como algunos comentaristas dicen, en este caso Douglas Moo dice: nadie puede madurar en su fe sin el ánimo, el consejo y la amonestación de otros creyentes. Nadie puede crecer, y esa es la idea que subyace en este pasaje, que lo debemos de hacer en comunidad. Entonces, esa es la idea del la idea en el Nuevo Testamento, de edificar en nuestra santísima fe, es que cuando vayamos a desarrollarnos espiritualmente, lo hagamos en comunidad. Y debemos de hacer que la fe, que el cuerpo de doctrina sea el fundamento de nuestras vidas. Ahora, otro de los mandamientos es orando. Es parte también de lo que nos manda Judas, aunque también este versículo está en forma de un participio, que es una forma no personal del verbo, que no voy a entrar en detalle ahorita hablar de eso. No voy a hacer un análisis morfosintáctico. Estoy tratando de ver algunas pinceladas de las palabras, pero la palabra orando en el espíritu, podríamos decir que lo que debemos de hacer, una de las maneras también de edificarnos, es haciéndolo orando en el Espíritu Santo. O sea,
guiados por el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo significa que debemos de hacerlo guiados por el Espíritu Santo. Algunos quieren ver aquí, orando en el Espíritu, algún tipo de oración carismática, o sea, orar en el Espíritu. Algunos lo ven como orar en lenguas. Aunque la idea suena atractiva, pero no sé si se pueda defender en este pasaje la idea de una oración carismática. Tampoco voy a entrar en tanto detalle, entonces no nos está animando aquí en orar necesariamente hacer una oración carismática, sino que más bien la idea aquí sería guiado por el Espíritu Santo, aunque no quiero menospreciar los dones, los carismas. Si ustedes se dan cuenta, hay una idea bien interesante aquí. Tenemos una idea trinitaria. Podemos ver que Judas en estos dos pasajes nos muestra la Trinidad. Vemos que está Dios, sobreentiéndase el Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo. Nos deja ver una idea trinitaria en medio de estos dos pasajes. Solamente es interesante, es algo que pude captar acerca del pensamiento de Judas aquí. Y bueno, entonces orando en el Espíritu quiere decir que cuando oremos tenemos que hacerlo con la guía del Espíritu, porque dice que no sabemos, el autor de los Romanos, el apóstol Pablo dice que no sabemos a veces orar, y el Espíritu intercede por nosotros. Es una idea paulina también acerca de la oración. Conservaos, versículo 21, conservaos en el amor de Dios. Y aquí vemos, este versículo sí es un imperativo, a diferencia de los demás verbos. Este verbo, perdón, sí es un imperativo, o sea, es una orden. Conservaos en el amor de Dios. Este conservaos nos habla acerca de un perseverar en el amor de Dios. Perseverar. La Nueva Versión Internacional, por ejemplo, lo pone como manténganse en el amor de Dios. O sea, nosotros debemos estar luchando a cada día para crecer, para permanecer en el amor de Dios. Y es una idea que tenemos que verla en su contexto, porque si ustedes ya notaron, para los que estuvieron conmigo llevando el estudio en el versículo 1 está la idea de guardados en Jesucristo, o sea, guardados por Jesucristo. Aquí vemos una idea en el versículo 21 y en el versículo 3, una aparente paradoja, o más bien una paradoja, una aparente contradicción. Dice que somos guardados por Jesucristo. Entonces, si somos guardados por Jesucristo, algunos pudieran decir, si Dios nos guarda, entonces, por ende, yo tengo que, o a mí ya no me toca hacer nada. Estaba diciendo que algunos ven aquí una aparente contradicción, pero no podemos decir que hay una contradicción. Más bien la idea aquí que Judas nos está dando es que ve las dos caras de la moneda. Mientras que somos guardados por Jesucristo, como lo vemos en el versículo 3, al mismo tiempo Dios nos guarda. Perdón, es al revés. Al mismo tiempo que en el versículo 13 nos dice que somos guardados por Jesucristo, también en el versículo 21 se nos da la otra cara de la moneda. Se nos da a nosotros la orden de mantenernos en el amor de Dios.
es una idea que pudiéramos decir que en términos teológicos nos habla de la responsabilidad del hombre, pero al mismo tiempo nos habla también de la soberanía de Dios. ¿Qué implica esto? Que Dios en su soberanía nos guarda, Él pone todos los medios para guardarnos, para que no, de alguna manera, no seamos separados de Jesucristo, como lo menciona Romanos en el capítulo 8. Pero al mismo tiempo se nos dice que nosotros debiéramos de mantenernos en el amor de Dios. Eso nos habla de la responsabilidad del hombre. Entonces tenemos aquí en la idea de Judas, tenemos tanto la idea de la soberanía de Dios en la salvación del hombre, en la santificación del hombre, más bien en la santificación del hombre, pero también tenemos la responsabilidad del hombre en el versículo 21 que estamos estudiando, que nosotros debemos de mantenernos en el amor de Dios, que en el amor que Dios tiene para nosotros. Eso hace eco de un pasaje que encontramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. ¿Qué pudiéramos decir? ¿Cuál es ese pasaje? En el Evangelio de Juan hay un pasaje que viene a nuestras mentes. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 9, hay una idea que nos dice acerca de la responsabilidad del hombre y cómo ésta se tiene que llevar a cabo. Déjame leerlo. Se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 9, y dice esto: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahí ustedes pueden ver la idea que tiene Pablo acerca de la responsabilidad del hombre. Es nuestra responsabilidad permanecer en su amor. Versículo 10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que aquí nos habla mucho acerca de la responsabilidad del hombre en el pasaje de Juan. Y es la misma idea que vemos entonces aquí en Judas. Aquí podemos entonces ver converger la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad del hombre. Esta es una idea interesante que nosotros podemos encontrar en el pensamiento de Judas. Así que aquí, mientras que en el versículo 3 nos anima a reflexionar en que somos guardados por Jesucristo, pero en el versículo 21 nosotros tenemos que mantenernos en el amor de Dios. Entonces no nos confiemos, ¿no? No nos confiemos de decir: Dios todo lo hace, Dios me guarda, Dios es el que me mantiene. Sí es cierto, pero al mismo tiempo no nos olvidemos de que es necesario esforzarnos para mantenernos en el amor de Dios. Ahora, esperando. Aquí la palabra que nosotros vemos como esperando también es una idea del Nuevo Testamento. Es una palabra utilizada en el Nuevo Testamento. Es la palabra prosdechomai. ¿Y qué implica? Algunos teólogos dicen que esta palabra es una palabra escatológica. ¿Qué es la escatología? La escatología es una rama de la teología que estudia el fin de los tiempos. ¿Qué es lo que va a suceder en el fin de los tiempos? Entonces esta palabra esperando se utiliza en muchos contextos. Por ejemplo, la palabra prosdechomai se utiliza en 2 de Pedro. En el capítulo 3, en el versículo 12, se nos habla de esperar. Y ese esperar se nos manda a esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
O sea, tiene que ver que algunos lo ven como una idea acerca de la segunda venida del Señor. Eh, y nos habla, esta palabra prosdechomai tiene una connotación de que debemos esperar la venida del Señor con ansias, con muchas ansias. Pero al mismo tiempo, esta palabra lleva la idea con ansias, pero con paciencia. Es como una persona que espera a su esposo que viene de la guerra. Está esperándolo con ansias, pero se está preparando. Se está preparando para recibir a su esposo. Aunque está con muchas ansias ya de verlo, pero ella pacientemente con, con lo que caracteriza a una mujer de prudencia, está ansioso, pero con la mente puesta en que es seguro, y eso le trae la idea de paciencia. Es una idea entonces escatológica. Esta palabra es una palabra escatológica que tiene la connotación de que debemos esperar al Señor con ansias, pero con paciencia, no con desesperación. Y bueno, claro que el Señor ha tenido misericordia de nosotros. El Señor ha tenido a bien no darnos el pago que merecemos, que esa es la idea de la palabra misericordia, no darnos el pago que merecemos, no darnos el pago que merecemos. Ahora, quiero entrar al versículo 22. En el versículo 22 notamos algo interesante. En el versículo 22 lo que podemos notar es que en la iglesia hay tres grupos de personas. Algunos están dudando en la iglesia de Judas, y nos da mandamientos para saber qué hacer con cada uno de estos tres grupos. En el versículo 22 son aquellos que dudan. En el versículo 23 nos da la idea de que ya hay personas que no tan solamente están dudando, sino que ya están pensando dejar posiblemente el cristianismo, que ya están cortejando a otra religión, por decirlo así de esa manera. Y en tercer lugar tenemos otro grupo el tercer grupo es aquellos que pudiéramos denominar como falsos maestros. Entonces tenemos tres grupos, algunos que están dudando, otros que ya están cortejando más fuertemente con otra, con una herejía o alguien que nos está hablando de que ya quiere dejar el cristianismo o abandonar el cristianismo. Y en último lugar tenemos con los que ya lo han dejado por completo y ya tienen posiblemente tiempo de practicar en una secta. Así que en primer lugar, con los que dudan. Aquí es una palabra que se utiliza en el griego que es diacrino menois. Y esta palabra se utiliza para hablar de disputas, de disputar. Se puede utilizar de esa manera, como por ejemplo en el versículo 9. En el versículo 9 de Judas vimos que va a decir Judas en el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía, esa es la palabra diacrinomenois, para contender o disputar. Pero esa palabra también se puede utilizar como dudar, que es como lo está traduciendo aquí la versión Reina Valera. A los que dudan. Entonces la idea, la palabra que es traducida por Reina Valera 60, dudar, creo que está bien traducida. Diacrinomenois no tan solamente se puede traducir como disputar, sino también como dudar. Y tiene más sentido por el contexto, por la evidencia interna. ¿Qué debemos de hacer con aquellas personas que dudan? ¿Quiénes son aquellos que dudan?
Bueno, aquellos que dudan podríamos decir que son aquellos jovencitos muy posiblemente que están teniendo serias dudas con los testigos de Jehová. Cristo no es Dios, el Espíritu Santo es una fuerza. Los mormones, ¿no? Que hablan acerca de que pueden tener varias esposas a la vez. Algunos dicen que no, pero bueno, ese es otro tema de discusión. Son aquellos jovencitos que están dudando posiblemente acerca de sectas, pero no tan solamente podemos hablar de dudas en el contexto religioso, sino que también podemos hablar de dudas, eh, por ejemplo, jóvenes que están dudando acerca de si tener relaciones sexuales o no con su novio o novia. Aquellas personas que están dudando también podrían entrar en esta categoría de aquellos que dudan, que están teniendo tentaciones en el ámbito sexual. ¿Qué debemos de hacer con esas personas? Cuando un jovencito se nos acerca en la iglesia, normalmente esos que dudan mayormente, aunque no siempre, pero a veces en su mayoría son los jóvenes, jóvenes que escuchan ahorita en esta época de tecnología, ¿no? Tenemos más acceso a muchas noticias, pero también tenemos más la facilidad de creer en las mentiras y en las herejías, tantas falsas noticias que hay y todo, que algunos jóvenes al entrar, inclusive jóvenes que llegan a entrar a páginas ateas, y ven que hay muchas personas que critican a la religión, al cristianismo. Entonces, con esos jovencitos que están teniendo serias dudas y también con aquellos jóvenes que están teniendo serias dudas en tener relaciones sexuales, en casarse con alguien posiblemente que los va a llevar a mal, ¿qué debemos de hacer? Judas nos va a decir que con esas personas tenemos que convencerlos. Bueno, aquí es una palabra interesante. Es la palabra eleo en el griego. Y esta palabra eleo se puede traducir también como tener misericordia. Tener misericordia de estas personas. Nosotros podemos ver que en la Reina Valera dice convencerlos, pero por ejemplo la nueva versión internacional en el versículo 22 traduce la palabra eleo como tengan compasión de los que dudan, tengan compasión, tengan misericordia. Ahí hay una manera diferente de traducir la palabra. Y bueno, creo que de alguna manera las dos cosas son necesarias de hacerlas. Con aquellos que están dudando, tenemos que recordarles el cuerpo de doctrina, o sea, la fe, el cuerpo de doctrina, porque están dudando del cuerpo de doctrina, aquello que va a fundamentar sus vidas. A esos que dudan, es bueno salirnos a tomar un café con ellos, responder a cada uno de sus dudas, acompañarlos, tener misericordia de ellos. A veces creo que resulta mejor, a veces es mejor, voy a ponerlo, a veces es mejor, eh, a veces la misericordia, a veces es mejor la misericordia que la reprensión directa cuando tienen dudas. Esa es la idea que vemos aquí en el versículo 22, que a los que tienen dudas, tened misericordia de ellos, ténganles misericordia, no los rechacen, no empiecen a criticarlos, no empiecen rápidamente a argumentar en contra de ellos. Tenemos que ser sensibles a las dudas que tienen las personas, a las dudas sinceras que tienen las personas. Entonces la palabra eleo se puede traducir como tener misericordia. Tenemos otro grupo, a otros salvad. Y aquí la palabra salvad es una palabra que se puede traducir, o más bien que en el griego es soso,
Y esa palabra tiene la idea de proteger o de preservar. Tiene la idea, tiene esta connotación, es la palabra. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Y bueno, salvad nos está, al parecer, si lo leemos así de manera superficial, el versículo 23 pareciera ser que nosotros, como si nosotros vayamos a salvar a las personas. Y bueno, por ejemplo, aquí Calvino ofreció una explicación a este pasaje. Y Calvino propone que ese salvad es un término que pudiéramos ver a las personas que van y comparten la palabra contra aquellos que están ya están a un paso de dejar la fe cristiana. Salvad sería más bien en el sentido de como ministros. Como ministros, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. No significa que somos autores de la salvación. No somos autores de la salvación, pero sí somos ministros de salvación. Entonces sí somos ministros, pero no somos autores de la salvación. Entonces como ministros tenemos que salvar a aquellos que están siendo aquellos que están siendo ya muy seducidos por la falsa doctrina, aquellos que se han alejado del cuerpo de doctrina cristiana. La idea que nos da aquí es una idea más drástica que el primer grupo, porque ya nos da una idea de fuego. O sea, al parecer este segundo grupo de personas ya está cerca del fuego, del juicio, de la condenación. La palabra fuego aquí, normalmente cuando se utiliza la palabra fuego, se habla de una metáfora para hablar de el infierno. Una palabra metafórica. Como por ejemplo, tenemos la idea en Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2. Se utiliza, aunque aquí estamos yendo viendo un pasaje veterotestamentario o veterotestamentario, me refiero a que es una idea o es un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Y qué dice Zacarías? Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice esto: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? En Nueva Versión Internacional, cuando dice no es este un tizón arrebatado del fuego, o sea, está dando a entender que al sumo sacerdote, que posiblemente está dando a entender Zacarías, que estaba a un pelito, como podemos decir, ¿no? de caer en la condenación del infierno, fue arrebatado del fuego de la condenación. Y esto va a ser importante entonces. También vemos una idea similar en Amós 4:11. Una palabra similar, aunque no voy a leer el pasaje, pero aquí lo puede usted ver, que es una idea similar. ¿Y qué se nos dice con este grupo de personas? ¿Qué debemos de hacer? Al parecer, este segundo grupo de personas, por la palabra fuego, quiere decir que es un grupo de personas que ya está al punto de comprometerse con una secta, vamos a llamarlo así, que ya está al punto de salir o ya casi o ya inclusive pudiera estar comprometida, pero todavía no ha formalizado con la secta, con la religión, con una falsa creencia. No ha formalizado. ¿Por qué? Porque aquí se nos da la palabra arrebatándolos. Tiene una idea bastante agresiva. Es una palabra agresiva. Es la palabra harpazo.
harpazo. Y por ejemplo, esta palabra se utiliza también cuando uno de los evangelios dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes la arrebatan. Allí el término arrebatar es la misma palabra harpazo. Y es un término que dice que es arrebatar. Se pudiera también decir que significa arrebatar con violencia. Pero bueno, ¿qué nos quiere dar a entender el pasaje? No quiere decir que vamos a hacer el uso de la violencia. No significa como los musulmanes que ellos cuando alguien se va o se cambia de religión, los musulmanes tienen que perseguir a la persona y matarla. Pero en este caso no tiene que ver con violencia física, tiene que ver con agresividad en el sentido de hablar con la verdad, de presentarle fundamentos, de presentarle una argumentación, de llevarlo a la Biblia, de mostrarle por todos los medios de una manera agresiva, o sea, con una argumentación. Lo que podría implicar es que debemos de hacerlo con una argumentación buena, que sea agresiva para que él se dé cuenta que está en un grave error. Así que esto es lo que puede significar la palabra arrebatarlo con violencia. Entonces ese tipo de personas que dice, ¿sabes qué? Estuve escuchando a los testigos de Jehová y creo que me parece que tienen razón cuando dicen que Jesús no es Dios. Así que me voy a hacer testigo de Jehová. Esas personas que apenas están tratando de hacer un compromiso todavía, dice Judas, hay la esperanza. Hay la esperanza. Sálvenlos arrebatándolos porque todavía no han hecho un compromiso. Aunque ya casi están al filo de la navaja, por decirlo de otra manera. Pero todavía hay esperanza, es lo que nos dice Judas. Y en tercer lugar tenemos que con el último grupo dice que con el último grupo debemos de tener misericordia. Debemos que tener misericordia. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahora, aquí nos presenta una idea interesante. Nos dice que este grupo de personas tiene ropa contaminada. Tiene ropa contaminada. La palabra ropa es una palabra griega que se puede decir que esta palabra griega es chitona. Chitona. Así es la palabra griega que se utiliza para traducirla como ropa. Y es interesante porque hay otra palabra que es la palabra himatión. Y esta palabra himatión nos habla de ropa externa que no va pegada al cuerpo. La palabra himatión nos habla para hablar de ropa que no va pegada al cuerpo. Pero la palabra chitona tiene que ver con la ropa interior. Ropa que va pegada al cuerpo. Ropa interior, chitona, ropa que va pegada al cuerpo. Y aquí vemos otra palabra. Esta ropa que está pegada al cuerpo, dice, está contaminada. La palabra contaminada es una palabra griega que es espiló y hace referencia, estuve buscando en algunos léxicos la palabra y no encontré mucho, pero en otros comentarios, por ejemplo en el comentario de Mu encontré que la palabra espiló hace referencia al excremento. La palabra contaminada hace referencia al excremento. Imagínense, la idea que está trazando Judas es que el último grupo es como si llevara ropa interior con excremento. Imagínate la incomodidad que eso produce en el cuerpo de una persona, el tener ropa interior manchada de excremento y que está pegada a la piel. Así es como describe Judas al último grupo, a los falsos maestros.
Claro que esta es una idea metafórica, ¿no? No quiere decir que los falsos maestros estén sucios de excremento en sentido literal, sino que es hablando en términos metafóricos. Ahora, Judas nos va a decir que nosotros debemos de aborrecer la ropa contaminada por su carne. Ahora, por su carne, esto nos da la idea para poder interpretar el texto. La palabra carne es una palabra griega que es sarx. Sarx y normalmente la palabra sarx se utiliza en un sentido negativo para hablar, como lo vimos la vez pasada, la palabra antagónica podría ser espíritu. Su antagónico es espíritu. Y la palabra sarx entonces hace referencia a los instintos pecaminosos. Hace referencia a los instintos pecaminosos. Entonces nos va a decir, y de otros tened misericordia con temor. Aquí en el versículo 22 ya vimos que es la palabra eleo, la palabra misericordia. Pues interesantemente también en el versículo 23 la palabra misericordia es la misma, eleo. Eleo es aquí en convencerlos y eleo es en misericordia, aunque son diferentes en el español, pero en el griego es la misma palabra que se traducen de diferentes maneras al español. Eleo, pero en el griego sigue siendo la misma. Esa misericordia que tenemos que hacer es diferente a la misericordia que tenemos que hacer en el versículo 22, porque aquí agrega otra palabra. Tenemos el sustantivo phobos, de donde viene la palabra fobia. Y no es que debemos de tenerles fobia en cierto sentido, ¿no? O odiarlos, o no, más bien la palabra aquí nos podríamos dar la idea de cautela, cuidado, mucho cuidado, con mucha prudencia, cautela. Entonces, al acercarnos al tercer grupo, nos está diciendo, y de otros tener misericordia. O sea, eso a mí me dejó mucho en qué pensar, que aún los falsos maestros, a veces nosotros los vemos como personas que ya no tienen esperanza. Pero Judas al parecer nos está diciendo que inclusive los falsos maestros, los que ya se podría decir que no tienen ninguna esperanza, Judas nos está diciendo que sí. Dice, tened misericordia, pero háganlo con temor. Tienen que aborrecer la ropa contaminada por su carne, o sea, mucho cuidado de que ustedes sean influenciados por los falsos maestros. A diferencia entonces del versículo 22, el primer grupo, tenemos que tener misericordia de los que dudan. Las implicaciones prácticas que pudiéramos decir aquí es que para hablar del versículo 22, cuando deberíamos de tener misericordia del primer grupo, lo debemos de hacer saliéndonos a tomar un cafecito con él, acompañarlo en su dolor, en sus dudas, sentarnos a conversar con él. Pero en el caso del tercer grupo, la misericordia es diferente. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que tener temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Las implicaciones prácticas para el último grupo, yo creo que es más bien, inclusive algunos comentaristas dicen que el acercamiento que se debe hacer con ellos es simplemente en oración. Algunos otros dicen que si vamos a tener un acercamiento con los falsos maestros, algunos lo pueden tener a modo de debate, a modo de un de un debate, no algo tan amigable, porque inclusive muchos de ellos van a tener la habilidad a veces de influenciar a las personas cristianas. Entonces debemos hacerlo con cautela. Sí podemos tener misericordia de ellos, y claro que lo debemos de hacer, de los que nos está diciendo aquí Judas, debemos tener misericordia de ellos.
Debemos de tener, todavía seguir pidiendo en oración por ellos. No debemos de perder la esperanza con los falsos maestros. Inclusive Pablo nos va a decir en Hechos 20:30 que estos falsos maestros pudieron haberse levantado de la iglesia. Dice que entre vosotros se levantarán falsos maestros, es lo que dice en Hechos 20:30. También en el pensamiento paulino en 1 de Timoteo se nos dice que muchos en aquel día tendrán comezón de oír y se amontonarán falsos maestros. Habrá mucha gente tratando de escuchar a estos falsos maestros y van a tener comezón de oído. Entonces tenemos la idea de que al primer grupo tenemos que tener misericordia, salir con ellos, tratar sus dudas con mucha misericordia, como también debemos de tener misericordia o esperar la misericordia que Jesucristo ha tenido por nosotros al no darnos el pago que merecíamos. Así también nosotros debemos de tratar a los que están dudando. Si Jesucristo nos trata con misericordia, ya nos trató con misericordia, también nosotros debemos hacerlo con los que dudan. A los que ya están teniendo un compromiso, pero todavía no son firmes con sus creencias falsas, a ellos dice salvarlos arrebatándolos del fuego. Debemos que ser personas que estén dispuestos a ir de una manera violenta, argumentativa, hablar con ellos, hacer todo lo posible por salvarlos de la condenación. Pero con el tercer grupo se nos dice, ahí sí mantén tu distancia, sé cauteloso al acercarte a ellos. Y lo que sí quiero rescatar es que a los tres grupos, Judas al parecer deja la puerta abierta al decir, hay la esperanza, hay la esperanza de que ellos recapaciten. Así que hasta aquí les dejo el estudio que quería decirles hoy, pero sin antes decir que la idea que nos va a decir, recuerden que uno de los propósitos de Judas es de contender ardientemente por la fe. Pero junto a esa idea nos va a decir, ¿sabes qué? El hecho de contender ardientemente por la fe no solamente es argumentar en contra de alguien más, sino que contender ardientemente por la fe significa que también debemos de luchar contra nosotros mismos, luchar contra nuestro pecado, luchar contra todo aquello que se levanta de nuestros instintos pecaminosos, porque es lo que va a decir en el versículo 20, edificando sobre vuestra santísima fe. O sea, tú haz que la fe sea el fundamento de tu vida en todos los aspectos de tu vida, porque podemos errar, hermanos. Así que esa es la idea que quise dejarles hasta el día de hoy. Que el Señor les bendiga.